Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero popular que dice saber más por viejo, que ha curado personas en los Andes, la Amazonía y el Océano Pacífico de Ecuador, que por diablo. Hoy analizaré con ustedes lo que es el momento que viven Evo Morales, Rafael Correa y Lula, cuando para el mes de mayo está convocada unas elecciones en Bolivia, para el mes de enero elecciones en Ecuador. Sin embargo, Lenín Moreno en el caso de Ecuador y Yanine Áñez en el caso de Bolivia han desencadenado una persecución política que no tiene parangón en la historia de Sudamérica. A Evo Morales se le acusa de todo, de subversión, de corrupción, bueno, le faltan nombres y adjetivos para decirle lo malo que ha sido. Y el procedimiento es meterles juicio por todo. Lo mismo se hace en Ecuador. Ya 29 juicios y creo que va con 30 juicios tiene Rafael Correa. Por supuesto, a Evo Morales ya le han dicho que no puede ni siquiera votar, peor ingresar a Bolivia. Y algo similar pasa con Rafael Correa, que si llega a tocar las tierras ecuatorianas, inmediatamente será reducido a prisión. Esto ya se vivió en Brasil, donde Lula decidió no salir y enfrentarse dentro de Brasil, pero realmente la justicia brasileña, que a pesar de que ahora ya no lo tiene en la cárcel, no deja de ser injusticia. No existen pruebas, no existe realmente el hecho. Lo que han hecho no se compara con lo que han hecho otros. La trayectoria de Ecuador, Bolivia y Brasil en lo que se refiere a corrupción es muchísimo mayor, pero se admite que la derecha, cuando llega al poder, tiene derecho a ser corrupta. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la mujer del presidente maneja los tres programas emblemáticos del gobierno. Toda una vida, que recoge fondos, Casa para Todos, que maneja fondos, y Tres Manuelas, un programa para los discapacitados que maneja fondos. Y ninguno de esos programas emblemáticos del gobierno, programas de misericordia del gobierno, rinde cuentas, porque se parten de aquel dicho que dice: a caballo regalado no se le miran los dientes. Entonces quiere decir que cuando te regalan una cosa, mejor no digas nada, quédate callado y agradece al cielo que te regalaron. Si regalas una casa, si regalas un subsidio a los ancianos, si le regalas una silla de ruedas, si le haces una operación de cataratas, él va a acoger eso como una bendición del cielo y no va a pedir cuentas porque no le hace falta. Es una bendición del cielo. Si utilizando el nombre de él, eso le permite al gobierno, a la mujer del presidente, quedarse con una parte del dinero y otra parte pagar al cirujano, bueno, nadie le va a cuestionar. Esa práctica ya la tuvo desde el mismo momento en que empezó el famoso proyecto Manuela Espejo, en el cual yo participé como médico que trabajaba en el hospital de San Juan de Lachas, en la provincia del Carchi, y como médico que participaba en el subcentro de la Concepción, en la provincia del Carchi también. Dos puestos
2 hospitales, 2 puestos de salud en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, donde se libraba el famoso Plan Colombia. Bien, ¿qué es lo que sucede en este momento? Estados Unidos intervino en las elecciones de Bolivia, y para intervenir en las elecciones de Bolivia se valió de la OEA, y una vez que la OEA dio una dudosa calificación a las elecciones, se aprovechó de eso para reconocer a Yanine Áñez, una autoproclamada presidenta, al igual que Juan Guaidó, y una vez que se autoproclamó presidenta, de inmediato se tomaron acciones. Las acciones fueron, por supuesto, sacar a Bolivia de UNASUR e incluirla en PROSUR, una organización de países latinoamericanos, sudamericanos, específicamente sudamericanos, que tiene por objetivo acorralar a Maduro y procurar su derrocamiento. De igual manera, levantó a los ricos que están situados principalmente en la zona de Santa Cruz y a los fanáticos religiosos que pusieron la Biblia sobre la vid. El famoso Camacho llegó a poner la Biblia en el Palacio Quemado para decir que la Biblia volvería al gobierno de Bolivia porque Evo Morales la había sacado. Hoy, precisamente hoy, History Channel ha hecho un análisis de la Biblia y ha publicado investigaciones científicas que demuestran que la Biblia es un libro que fue escrito por múltiples personas, traducido, retraducido de diferentes idiomas, y que inclusive papas y reyes, empezando por Enrique VIII y el rey Jaime de Inglaterra, la adecuaron de acuerdo a sus conveniencias políticas, e inclusive se hizo la Biblia mormona, que es la Biblia de los norteamericanos. Con eso tenemos en claro que la Biblia realmente es una serie de narraciones carentes de un respaldo real, que solamente conmueven a la fe de un pueblo, a la fe cristiana, y que ha sido en realidad un culto a un libro, no un culto a Dios. Este culto al libro, que es la Biblia, y la Biblia, un libro escrito por hombres que no tuvieron ningún escrúpulo en interpretar, malinterpretar, utilizar políticamente, cambiarlo todo, hacer desaparecer evangelios, y todo esto en una mezcolanza se convirtió finalmente en el libro que se entró al Palacio Quemado y se convirtió en el símbolo de la restauración del fanatismo como fuerza política. Estamos entonces en el retorno de las teologías, igual que lo que sucede en Medio Oriente, donde las luchas por fanatismos religiosos entre chiitas y sunitas se ha convertido en un verdadero calvario e infierno para esos pueblos. Nosotros, manejados por Estados Unidos y la Embajada norteamericana, que inmediatamente, luego del golpe de Estado que se da contra Evo Morales, introduce USAID, la DEA y las campañas y enjuiciamientos contra el socialismo, y todos los miembros del partido MAS, Movimiento al Socialismo, se radicalizan. En el caso de Ecuador, ya en este ha tenido que fugar de Ecuador la que fue la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que hizo un trabajo extraordinario, brillante, que con
cambió completamente la imagen de la Asamblea Nacional y ahora ha vuelto a ser el simple centro de la partidocracia, la corrupción y la coima para conseguir leyes, para conseguir nombramientos. El canje de favores está ahí por todo lado y esa es la Asamblea Nacional la que destituyó y la que ayudó a los enjuiciamientos de Jorge Glass y Rafael Correa. De todas maneras, nosotros seguimos viendo cómo ahora Evo Morales ha reconocido un error fundamental que también lo ha sufrido Rafael Correa: el no tocar las Fuerzas Armadas bolivianas y el no tocar las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Rafael Correa debía haber hecho desaparecer las Fuerzas Armadas ecuatorianas y cambiarlas a policía fronteriza, policía marítima, policía aérea, policía de infraestructura, policía ambiental, policía civil, policía judicial, que tenían diferentes funciones y de esa manera eliminar al ejército, que es el mecanismo como Estados Unidos ha golpeado y ha parado la protesta en América Latina. Ha evitado que Lenin Moreno caiga en las protestas de Ecuador gracias al ejército ecuatoriano. Ha evitado que Piñeras caiga en las protestas de Chile gracias al ejército chileno. Ha evitado que Vizcarra caiga en las protestas de Bolivia gracias al ejército peruano. Y ha evitado que Duque caiga en las protestas de Colombia gracias al ejército colombiano. Todos los ejércitos a las órdenes del Pentágono. Países como Panamá, como Costa Rica, salieron del problema de tener un estado paralelo, que es el ejército, manejado desde Washington, cuando lograron eliminar los ejércitos, que además son mucho más caros y es la institución pública más cara de un país. No solamente porque cuesta mantenerlos, uniformarlos, darles de comer, darles uniformes, darles becas, darles estudios, darles capacitación. La capacitación de un aviador es mucho más cara que el mismo avión inclusive. Y todo eso, sumado a los privilegios de casinos, universidades, colegios, hacen que los soldados sean los individuos más caros de un país. Formar a un estudiante de PhD es mucho más barato que formar un general. Entonces, tener soldados es mucho más caro que tener estudiantes. Y es mejor tener 10 estudiantes, que es lo que le cuesta tener un solo soldado al país. Esta realidad es la que ha motivado a Evo Morales a pensar que Maduro hizo correctamente las cosas. Creó una milicia, y esa milicia que ahora propone Evo Morales crearla en Bolivia es la que impidió que prácticamente Maduro sea destituido. Y se da cuenta Evo Morales que necesita Bolivia ahora una milicia. Por supuesto, la milicia en Bolivia tiene desgraciadamente la perspectiva de convertirse en una milicia revolucionaria y por tanto convertir a Bolivia en lo que fue la Sierra Maestra para Cuba, el centro de las campañas militares de Sudamérica. Estas son las perspectivas que se ven. Y próximamente es evidente que en las próximas elecciones la candidata que se perfila por el movimiento de Rafael Correa, Compromiso Social, Revolución Ciudadana, es Gabriela Rivadeneira, que se encuentra prófuga de
la intimidación del gobierno. Ni siquiera tiene una causa, pero sabe todo el mundo que le están buscando la quinta pata al gato y que en Ecuador desapareció la justicia. Para el caso sobornos, por ejemplo, a Rafael Correa se le ha puesto, está entre los candidatos y los que seguramente va a salir electo, el mismo juez que le mandó a la cárcel a Jorge Glass. Bueno, esto ya está medio sucio y medio turbio. Así pues, Gabriela Rivière en las circunstancias actuales, se perfila como la mejor candidata de Correa a la presidencia. Y Evo Morales, por supuesto, basta con que apoye a cualquier indígena a la presidencia de Bolivia, que también tiene serias posibilidades de ganarlas, a menos que se hagan trampas. Muchas gracias.